Hola amigos, hoy me inicio en su programa, el que va a ser nuestro programa, Orientación Global. En este programa yo voy a conversar de varios tópicos, de economía, de política y sobre todo de seguridad social. Voy a hablar mucho de seguridad social. Es importante que los amigos nos den seguimiento porque vamos a entrar en muchos detalles y sobre todo en un segmento que va a responder al nombre de la seguridad social por dentro. Pero vamos a conversar de todos. Este programa va a transmitirse los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y precisamente en el día de hoy tengo de invitado al doctor Elizabeth Mato. Es el director ejecutivo de las administradoras de riesgos laborales. Voy a conversar con él y quisiera que todos presten atención a esta importante conversación que voy a sostener con el doctor. Volvemos en breve. Si necesitas información sobre pensiones, salud y riesgos laborales, comunícate al Centro de Asistencia Telefónica de la DIDA, 809-472-1900. Un equipo de técnicos estará disponible para orientarte. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. Bueno, pues como ya les decía, hoy tengo de invitado al doctor Elizabeth Mato, que es el administrador general, director ejecutivo de las administradoras de riesgos laborales. Esta persona es amigo mío y me va a dar mucho gusto pues conversar con él en este primer programa. Doctor, bienvenido. Gracias, Cabrera, y para mí es un gran placer estar aquí contigo hoy justamente que te inicias en esta
actividad como es la producción de un programa de televisión y con un nombre muy llamativo. Muy global, muy de todo. Muy de todo. La verdad que es una experiencia interesante, Sí, sí. interesante. Y te felicito realmente. Gracias. Realmente estoy aquí porque no podía decirte que no. Sí. Y me gusta, yo estoy buscando un amigo para que sea tú que me trates bien, no yo a ti. No. Lo que pasa es que a mí no me gusta ir ya a los programas de televisión, porque sí. es que le tiran gancho a uno y entonces tú sabes que uno se asusta. Sí. Pero nada, Bueno. yo me estoy imaginando que estoy allá arriba, en una, Exacto. planta alta. Doctor, mire, yo quiero que hablemos un poquito de los detalles de la administradora de riesgos laborales, del cual es su director hace ya un gran tiempecito. ¿Qué va? ¿Qué tiempo tiene tú? No, ni sé. Yo nunca estoy atento a eso. Pero ya tiene más de 4 años. No, pero yo nunca estoy atento a los años. Tú sabes que después que uno pasa de una edad, los años ya no son prioridad. Sí. Porque sobre todo te pone más cerca del Señor. Sí. Sobre todo. Y si está más cerca del Señor, Sí. no se celebran. Yo quiero saber, Elizabeth, ¿cuál es la diferencia que hay entre la administradora de riesgos laborales y las otras aseguradoras? Porque ustedes pensionan, Sí. ustedes dan pensión de discapacidad y sobrevivencia. Y me llama mucho la atención que tienen hay diferencia entre lo que, cómo pensionan las aseguradoras que contratan las AFP y cómo los hacen ustedes, por ejemplo. Mira, en realidad la administradora de riesgos laborales administra el riesgo para las personas que trabajan en función del trabajo, de la actividad laboral. Por eso nosotros cubrimos todos los trabajadores fundamentalmente que reciben y pagan una nómina. Nosotros nos cubrimos, por ejemplo, los cónyuges solo en relación de una prestación de sobrevivencia. En el caso del Seguro Familiar de Salud, afilia la familia desde las perspectivas de salud. No tiene nada que ver con la actividad laboral, simplemente las patologías comunes. Pero en el caso de nosotros cubrimos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por esa razón, en la mayoría de los países, por no decir en la totalidad, la gestión de riesgos laborales es separada de la atención en salud. Al igual que tú vas a encontrar que la atención previsional, es decir, lo que tiene que ver con el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, es un seguro independiente. Estamos hablando de 3 tipos de seguro, de aseguramiento. Uno es para la salud, otro es para la vejez, discapacidad y sobrevivencia, y otra es para riesgos laborales, que son todos aquellos accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, los riesgos laborales. El seguro que tienen las aseguradoras, el segundo las rango, administradoras de riesgos de salud, ese es diferente al de riesgos laborales. Sí, porque... No, para la discapacidad que yo te estoy hablando, la discapacidad que tienen Bueno, desde el punto de vista de las prestaciones, en el caso del seguro de riesgos laborales, la cobertura es mucho mayor en salud y mucho mayor también en la parte previsional que nosotros garantizamos. Y esto tiene una clara definición histórica, y es que teóricamente donde se desarrolla el trabajo debe ser un espacio saludable, debe ser un espacio en donde el trabajador no se enferma, sino que va a desarrollar sus capacidades, sus habilidades y va a generar una producción mayor, pero también él se va a enriquecer. Por esa razón, en el seguro de riesgos laborales, su objetivo fundamental es prevenir que ocurra un evento, un daño no deseado, que es el accidente del trabajo y o la enfermedad profesional. Obviamente, si esto ocurriese, que tenga el trabajador la seguridad que va a recibir una atención de calidad,
una atención integral. ¿Para qué? Para que pueda reintegrarse lo más pronto posible al trabajo, porque el trabajador es el que genera la riqueza de un país. Por esa razón, en el caso del seguro de riesgos laborales, la atención médica es un 100% de cobertura. No importa el daño que sufra el trabajador, siempre y cuando sea dentro del territorio nacional, según nuestra legislación, la 8701. 100% en cirugía, 100% en materiales de osteosíntesis, es decir, los clavos, muletas, 100% en la fisioterapia que sea necesaria, 100% en medicamentos sin límites. Es decir, tú sabes que en el Seguro Familiar de Salud existe en estos momentos un límite hasta 8,000 pesos, sí, que por cierto hay una propuesta del ministro de Trabajo para que sea 12,000 pesos. En el caso... Ojalá se pueda acumular cada año también. No es permitido. No es permitido. No es permitido en la normativa. En el caso del seguro de riesgos laborales, 100% de cobertura. No importa la necesidad de medicamento que tenga ese afiliado, pero igual 100% en cirugía y 100% en todo lo que tienen de atención externa, de consulta externa. Estamos hablando que en el caso del seguro de riesgos laborales, el trabajador para una atención médica no tiene que pagar ni un peso. No. Desde la hospitalización hasta los medicamentos ambulatorios, no tiene que pagar diferencia tampoco por análisis, ni radiografía, ni tomografía, ninguna prueba, porque la cobertura es en un 100% y lo garantiza la administradora de riesgos laborales, al igual que en el caso de las pensiones. ¿Y cómo el trabajador se va a dar cuenta de eso, Elizabeth? Antes de pasar a eso, porque yo quiero que un trabajador, por ejemplo, lo sepa. Vamos a suponer alguien que trabaje aquí en el canal, que tenga un accidente en el trabajo, y vamos a suponer que tenga que tener una discapacidad. ¿Cómo se da cuenta? O sea, ¿cuándo va a ustedes? Si es en el trabajo, pero cuando es fuera del trabajo. Yo quiero que tú expliques eso, porque mucha gente, yo te he escuchado a ti decir que no reportan los accidentes, que no reportan una. Yo quisiera que entre en detalle sobre eso, porque mucha gente muchas veces se confunde y la persona va a buscar la discapacidad, su AFP, y fue aquí que tuvo el accidente. ¿Quién discrimina eso? ¿Quién lo analiza? Mira, ¿quién lo sabe? ¿Cómo es la cosa? Todo evento que le ocurre a un trabajador desde que sale de su casa hacia el lugar del trabajo, ese trayecto incluso está cubierto y se considera un accidente del trabajo si tiene una eventualidad. Y todo lo que le ocurra dentro de la empresa, cualquier evento, una caída, un trauma, un golpe, lo que sea, está cubierto en un 100%. Por ustedes. El responsable de notificar ese evento es el empleador, que tiene a las 48 horas de ocurrir un accidente, tiene que reportarlo al administrador, a 72 horas, tiene que reportar que a ese trabajador, a Juan Pérez, se accidentó cuando iba de su casa al trabajo, o viceversa, cuando el trabajador sale del trabajo hacia su residencia y tiene un daño en el trayecto, esto también hoy se considera un accidente del trabajo. ¿Qué debe hacer ese ciudadano, esa ciudadana trabajadora o trabajador cuando le ocurre esto? Debe inmediatamente informar a su superior inmediato del daño ocurrido para que éste lo reporte a la administradora de riesgos laborales. 2. Obviamente lo primero es garantizar la atención médica, y debe ir al centro de salud más cercano de donde le ha ocurrido el evento, es decir, a la clínica u hospital. Digo clínica u hospital. Aunque no tenga calidad esa, aunque sea mala. No, porque la emergencia se atiende en el centro de salud más cercano. Cierto. Siempre la ARL va a pagar por ese daño, por lo tanto debe ir al centro de salud más cercano de donde le ha ocurrido el daño, el evento, y decir que la manera como fue, que era en el trayecto, y si es de la
del centro de trabajo van a decir que se cayó de un andamio o que se cortó o que tuvo un evento en el trabajo. Ya ahí mismo comienza un proceso de contacto con la administradora de riesgos laborales. ¿Quién lo hace? ¿El hospital? ¿El hospital, la clínica, por ejemplo? Sí, el centro médico lo puede hacer, pero también el trabajador. El familiar. Un familiar, pero sobre todo el empleador. Obviamente, hay procesos que tú me dirías, bueno, pero si me ocurrió un evento, ¿quién me va a autorizar? Lo primero, no lo van a investigar de una vez. Ese es un proceso que toma tiempo, pero hay una resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en donde cualquier atención médica que cubra una administradora de riesgo de salud porque no me lo notificaron, nosotros le reembolsamos ese dinero a la ARS correspondiente según lo establecido en las reglamentaciones vigentes. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con este importante tema. Si necesitas información sobre pensiones, salud y riesgos laborales, comunícate al Centro de Asistencia Telefónica de la DIDA, 809-472-1900. Un equipo de técnicos estará disponible para orientarte. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Doctor, sobre ese mismo tema, porque es que quiero que la gente que nos vea tenga esos detalles por dentro, qué es lo que se hace. En esa dirección he visto precisamente, y me llama la atención, que el sistema, siendo la misma ley, no trata esos casos de pensiones iguales, por ejemplo, la discapacidad. Hemos visto, he leído, que ustedes atienden hasta con un 15% de discapacidad, es decir, cuando la persona se siente, tiene una reducción de su capacidad física, etcétera, de un 15 a un 50%, pues atienden esa discapacidad y le pueden llegar hasta dar hasta 5 y 10 salarios, usted me confirma,
Mientras que lo que pasa con las aseguradoras, con las que contratan las AFP, lo que más hacen es más de un 33% de las solicitudes de discapacidad son rechazadas porque no llegan a un 50%. Y veo que ustedes, la ARL, sí lo hacen. O sea, háblenos un poco de eso. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. En el caso del seguro de riesgos laborales, las prestaciones económicas son primero un subsidio por discapacidad temporal, que es desde un 70% del salario base, de un 75% del salario base de cotización. Nosotros lo pagamos desde el cuarto día hasta un año. Y es hasta un año porque se supone que en ese periodo el trabajador recibe la de alta y en esa de alta médica se define si va a pasar... Eso mientras está convaleciente. Convaleciente, exacto. Se supone que si pasa, tiene un daño que es una discapacidad permanente, él va a recibir una indemnización. Y en el caso de la indemnización, va desde un 15% de la capacidad laborativa del trabajador hasta un 50%. Si tiene un daño, hasta un 49%, porque a partir del 50% le corresponde una pensión por discapacidad. Ahora bien, en la propuesta que se está trabajando, que el gobierno está trabajando para ser sometido a las cámaras en relación a este tema, la administradora de riesgos laborales ha sugerido que la indemnización sea desde un 5% de la capacidad perdida laborativa hasta un 50%. Es decir, que si una persona en el ejercicio de su función, en su trabajo, pierde a partir de un 5% de su capacidad laborativa, pueda recibir una indemnización. Y mejorar también lo que son las pensiones por discapacidad y que éstas sean llevadas desde un 50% hasta un 100%. En el caso, por ejemplo, que un trabajador pierda un 70% de su capacidad laborativa, debe recibir una pensión no menos de un 80%. Y que si es una gran discapacidad, pues recibe como hasta ahora, ahí no hay problema, porque cuando hay una gran discapacidad, el trabajador recibe el 100% de su salario cotizable, el promedio de los últimos 6 salarios cotizables a la seguridad social. Es decir, en el caso del seguro de riesgos laborales, las pensiones pagadas son mucho más altas que en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y tiene mucho que ver con 2 elementos, a mi modo de ver. Uno es que, como tú muy bien sabes, en el sistema de capitalización individual es un sistema privado. Cierto. Y como sistema privado, las ganancias son del dueño del negocio. En el caso de la administradora, y eso no está mal, porque el que invierte en un negocio, perfecto. Sí. Eso yo no lo critico. Ahora bien, en el caso de la administradora de riesgos laborales, y no la ganancia es una ganancia social, porque es una institución pública que no tiene fines de lucro. Y en la seguridad social, lo primordial debe ser garantizarle a los afiliados mejores pensiones, mejores atenciones de salud y prevenir los riesgos laborales. Cuando estamos hablando de esas enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, etcétera, ustedes, que he visto que ha habido problemas incluso de justicia con las AFP y sus aseguradoras, ustedes, por ejemplo, para seguir en el caso del canal, hay un canal que tiene música los sábados, los domingos, y tienen un pianista base. Ese pianista le cayó algo arriba y le llevó 4 dedos. ¿Ustedes pagan eso? Claro, porque ese es un accidente del trabajo. Él ya no puede seguir, no va a funcionar igual. Claro, siempre y cuando sea en su trabajo o en el trayecto del trabajo, cualquier daño que él tenga va a estar cubierto por el seguro de riesgos laborales. Y la Comisión de Evaluación de la Discapacidad, que es una instancia
del Consejo Nacional de la Seguridad Social es la que dice el grado de discapacidad que tiene ese trabajador y en función al grado de discapacidad la administradora de riesgos laborales va a cubrir. Lo que yo quiero llamar la atención, Elizabeth, es que las demás administradoras, las demás aseguradoras, te rechazan porque tú tú estás bien, funcionalmente, tienes tus pies, tienes todos tus brazos, y lo que tiene es que te ha llevado 4 dedos. Pero para bueno, ustedes ven la parte profesional, claro, de que ya esa persona que lo que vive es de ser pianista, sí, de ser pianista, no va a ser el mismo hombre. Así tiene 10, tiene 15 años trabajando como pianista, ya no es el mismo hombre. Puede ser una enfermedad, sin embargo, puede ser una enfermedad profesional o puede ser producto de un accidente del trabajo. Por eso el enfoque es totalmente diferente, Cabrera. O sea, el enfoque en el seguro de riesgos laborales es un enfoque integral de protección para que el señor o la señora afiliada continúe desarrollando sus capacidades. O sea, nosotros lo ideal es prevenir que eso ocurra, pero un elemento importante, nosotros invertimos en la prevención. No ocurre así. ¿Cómo así? Bueno, con campaña de comunicación, con prevención, con charlas en las empresas. Nosotros tenemos acuerdos, por ejemplo, con las centrales sindicales, con las 3 centrales sindicales y las confederaciones de zona franca, por ejemplo. Tenemos acuerdos con las instituciones empresariales, con Copaldón, con la ASI de Santiago y con la Asociación de Industria, en donde tenemos programas de capacitación a los trabajadores en prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el ciudadano no se accidente y no se enferme de una enfermedad profesional. Por eso invertimos. Y ojalá que se entienda también en el Seguro Familiar de Salud que lo importante no es tener enfermos, lo importante no es tener diabéticos, hipertensos, lo importante es evitar que los ciudadanos dominicanos se enfermen y que puedan hacer efectivas campañas de prevención, colaborar con el Ministerio de Salud Pública en la campaña de prevención, que parte del dinero que se gana lo puedan invertir. Tú no has visto nunca una campaña, ni en pensiones, en el seguro de discapacidad y sobrevivencia, pero muy tímida en el caso de salud. Más sin embargo, la administradora de riesgos laborales tiene campaña permanente de orientación a la población. Primero, evitar los eventos. Segundo, si se dan, dónde acudir y qué hacer. Pero sobre todo, que conozcan sus derechos. Porque, ¿qué es lo que es seguridad social? Seguridad social son un sistema de protección social. Seguridad social no es para que los que intervienen en el negocio saquen la mejor partida. Sí, ¿qué es lo que ocurre con las demás? Bueno, lamentablemente. Lamentablemente, para el afiliado, eso es lo que ocurre. Yo quisiera hacerte una preguntita que no es de 3 minutos más. Sé que tienes que irte. Mira, Elizabeth, antes de despedirte, yo quiero que me diga, ¿de quiénes dependen ustedes? O sea, ustedes son autónomas, ¿dónde, brevemente, con qué se financian? Y si, ¿por qué proceso tiene que pasar una persona para ser pensionado? Muy rapidito, mira, lo primero es que nosotros somos una unidad corporativa del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, con una administración y un financiamiento independiente, en vista de que nuestro financiamiento viene a través de lo que aportan los empleadores en la nómina, están definidos y las empresas están clasificadas en riesgo, desde riesgo 1 hasta riesgo 4, y en función a esos riesgos varía el aporte que hace el empleador por cada uno de sus trabajadores, porque